Un saludo. En esta ocasión, en esta video presentación estaremos hablando de una pequeña introducción al estudio de la mecánica de fluidos y algunos otros elementos, como el principio fundamental de la estadística de fluidos, lo que es el teorema general de la estadística de fluidos, principio de Pascal, principio de Arquímedes, y algo de la medición de presión, aunque más adelante estaremos ampliando esta temática. ¿Bien? En esta primera parte entonces hablamos de la introducción al estudio de la mecánica de fluidos. Lo primero que podemos llegar a decir es la interacción que existe en la mecánica de fluidos. Estaremos agrupando a lo que son los fluidos, a los fluidos en reposo o en movimiento, de una fracción de las formas como se presenta la materia en la naturaleza, de las cuatro formas, ¿no? Son líquido, sólido, líquido, gases y vapores, y el plasma, que es una forma de gas ionizado que puede suceder a altas o bajas temperaturas inclusive, pero que en definitiva es un gas ionizado. Significa que está cargado eléctricamente por ganancia o pérdida de electrones. ¿Bien? Pero los fluidos agrupan exclusivamente a los líquidos, a los gases y vapores y a las mezclas que se produzcan entre ellos. Inclusive puede que reciba algo de los sólidos para algunos estados de agregación donde se predomina completamente, o donde predomina completamente como fluido. También conocemos que los estados de agregación existen cambios en las fases, y ahí aparecen lo que son los cambios ordinarios, que son de sólido a líquido fusión, de líquido a sólido solidificación, de sólido a gas sublimación, de gas a sólidos sublimación reversiva, de líquido a gases de evaporación y de gas o vapor, también, porque ya no se convierte sino en vapor, y de gas y de vapor o gas a líquido. Un fluido porque sustancia que carece de forma propia, adaptándose a la forma del recipiente que lo contiene, puede ser líquido o gas o vapor también. Recuerden, siempre hacer esas distinciones entre vapor y gas, aunque se reúnan en el mismo grupo, en vista de que hay una diferencia termodinámica entre vapor y gas. Fluidez, no resiste la acción de las fuerzas tangenciales. Es una de las propiedades, o sea, un fluido fluye, tiene la propiedad de fluir, porque no resiste la acción de las fuerzas tangenciales. Tangenciales es que sea tangente al ángulo, o sea, a 0 grados. Las partículas se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles, cohesivas, no adhesivas. Cohesión significa atracción entre las mismas especies químicas. Adhesivo significa que atrae a otra especie química. Entonces, los fluidos se mantienen unidos porque hay cierta atracción entre las partículas que permiten deslizarse una sobre otra, pero no le permite dispersarse como un gas. Los líquidos tienen volumen propio, son compresibles, es importante, o sea, no varían su volumen por efecto, más bien no varían su densidad, su volumen
por efectos de presión a temperatura constante. O sea, si aumentamos la presión a temperatura constante, los líquidos no cambian, los líquidos no cambian su volumen y por lo tanto no cambian su densidad en forma apreciable. Lo cambian un poco, pero es algo positivo. Los gases carecen de volumen propio y son completamente compresibles. Cuando digo que los gases carecen de volumen propio, sencillamente el gas tiene el volumen del total de recipiente, del volumen de recipiente que lo tiene, pero en su totalidad, a diferencia de lo que es el líquido, que el líquido ocupa el volumen del recipiente, o más bien toma la forma del recipiente que lo contiene, pero el volumen le corresponde al que a su densidad. De estudio la ciencia que estudia las leyes que rigen el comportamiento de los fines de equilibrio y el movimiento. El equilibrio estático es una forma de estudio. Y hay dos partes, como ya vamos a hablar en la segunda formación, lo que es la hidrostática y lo que es la hidrodinámica. En un principio, decía yo en otra presentación, se le llamaba hidrostática e hidrodinámica, pero que en la realidad se debe llamar estática de fluidos y dinámica de fluidos, que indica que lo de hidro hace referencia solo al fluido del agua y la mecánica del fluido no se centra solo en el fluido del agua. Entonces es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería, la meteorología, la construcción naval, la oceanografía, etcétera, y todo lo que es comportamiento derivado de las actividades humanas. Indica de que vivimos sumergidos en un fluido, por ejemplo, en el aire, y que dependemos de otro. Bueno, entonces dependemos principalmente del agua y del aire para obtener oxígeno. Los fluidos obedecen a las mismas leyes físicas que el Sol. No son diferentes, simplemente la respuesta a estas leyes físicas es la que es un poco distinta. ¿Bien? La facilidad con que los fluidos cambian de forma hace conveniente estudiar su comportamiento en magnitudes que dependen del tipo de material y no de la cantidad de la materia. Por ejemplo, vamos a poner los sólidos rígidos tienen masa, peso. Fluidos son estudiados no porque no tengan masa y peso, ¿no?, sino que es más interesante estudiar su densidad y su especie. Los sólidos, entonces, estas propiedades, la masa y el peso, dependen de la cantidad de materia. Es evidente que la masa depende de la cantidad de materia y que el peso tiene una fuerza, depende de la cantidad de materia, porque la fuerza es masa por aceleración. Entonces, estos son magnitudes extensivas. ¿Qué significa magnitud extensiva en ingeniería? Magnitud extensiva es aquello que depende de la cantidad de materia y no depende de sí misma, o por lo menos no depende exclusivamente de sí misma, depende también de la cantidad de la materia. El volumen es una propiedad extensiva, porque dependiendo de la cantidad de materia, así será el volumen de la sustancia. Entonces la masa y el peso son clásicas de peso dependientes de la cantidad de la materia, y a todas las propiedades que dependen de la cantidad de materia se les llama magnitudes extensivas. Por otro lado, hay otro grupo de propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Esto lo llamamos, por esto se les llama intensivas, quiere decir que dependen de sí mismo. Nada más como depende de la cantidad de materia. Este es el caso de la densidad y el peso específico. Dependen del material
dependiendo de las características del material como propiedad y no depende de la cantidad. Hablando un poco de la densidad, es una característica propia de cada material que indica la cantidad de masa que tiene un volumen determinado del mismo. Esto significa que sencillamente es la introducción o la propiedad que hace referencia a la compactación de la materia. Entre más compacto sea la materia, entonces será la misma masa que ocupa menos volumen. ¿Sí? Ocupa menos volumen. Entre más compacta, entre menos compacta quiere decir que está un poco más separada y por lo tanto la misma cantidad de materia ocupará menos volumen, por lo cual tendrá menos densidad. Hacer el divisor más grande. El sistema internacional, sus unidades normalmente de reporte son kilogramos sobre metro cúbico, CDS, gramos sobre metro cúbico, en el término español, kilogramos fuerza por segundo sobre metro a la 4. Y esto quiere decir, en el fondo, quiere decir es una descomposición de la unidad, aunque se la asocia con la de fuerza, y esto es de poco uso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que un gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Un gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí hay una pequeña pregunta, sugerencia. Explica por qué dos cuartos de sustancias diferentes que ocupan el mismo volumen no tienen la misma masa o viceversa. La razón fundamental de que esto suceda es que sencillamente manejan diferente densidad, o sea, que la separación entre las moléculas es distinta, por lo tanto, el cuerpo que esté más compacto tendrá más densidad y el que sea menos compacto manejará mayor densidad, por lo que es lo mismo, el más compacto tendrá menos volumen y el menos compacto manejará más volumen, comparando la misma cantidad de materia, en este caso, comparando kilogramo contra kilogramo, cuánto volumen ocupa un kilogramo de algodón contra un kilogramo de azúcar. Esperaría uno que el kilogramo de algodón ocupe mucho más volumen que un kilogramo de azúcar, porque el algodón de fibras no están bastante más separadas que los gramos de azúcar, por ejemplo. Y eso hablando de la constitución externa, ¿no? Externa, porque cuando hablan de compactación, están hablando del orden molecular, no estamos hablando de la organización o la presentación química. Pero aquí afecta también, el ejemplo que he colocado, también afecta la presentación en la que nos colocan la sustancia, porque no es lo mismo el algodón si yo lo comprimo, que para menos volumen, que si me la pueden ordinario y no le estoy aplicando ningún esfuerzo. ¿Sí? Pero en términos generales creo que se entiende que la prueba kilogramos de algodón ocupan más volumen que kilogramos de azúcar. En general, la ansiedad es una sustancia que depende de tipos depende de la sustancia y no de factores ambientales como la temperatura y la presión. Bueno, todo lo de que y depende de factores ambientales como la densidad, es una propiedad que depende de presión y temperatura fuertemente. Así que también cuando vamos a hacer comparaciones también tenemos que tener en cuenta que estamos comparando a la misma presión y temperatura, porque lo cual no estaríamos en una comparación positiva. Entonces, algunas sustancias comunes, más específicas, del agua de mar, del aceite comestible, del mercurio, del aceite es una nota, ¿no? El aceite es comestible, porque el aceite son sustancias puras, pero son sustancias comunes. El agua a 20 grados centígrados de atmósfera, su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El agua de mar a 20 grados centígrados de atmósfera tiene
densidad un poco mayor, a 1,024 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 1024 kilogramos sobre metro cúbico. El aceite comestible tiene una densidad de 0,920 gramos sobre centímetro cúbico o 920 kilogramos sobre metro cúbico. El mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico o 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Estos son líquidos comunes. En gases tenemos el aire como patrón de referencia de 20 grados centímetros mosca con una densidad de 1.21 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico, o lo mismo que 1.21 kilogramos sobre metro cúbico, nada más. Son densidades bastante más bajas que la del agua, que es prácticamente casi 1000 veces menos la milésima parte de la densidad del agua. Casi. El hidrógeno, el oxígeno, hidrógeno, manifestan estas densidades un poco mayores que la del, perdón, en el caso del hidrógeno, menor que la del aire. En el caso del oxígeno, un poco mayor que la del aire. Y en el caso del nitrógeno, pues, 3 veces menor que la del aire. En los sólidos, pues manejamos densidades mucho mayor. Para los sólidos ordinarios, el único sólido, bueno, un sólido común, que en vez de ganar densidad, disminuye densidad, que es el hielo, o sea, el estado sólido del agua. Y me gustaría que de pronto hicieran esa consulta y identifiquen por qué el hielo, o el agua, al solidificarse, en vez de compactar sus moléculas y ojalá se las separa un poco, por tanto el hielo pierde densidad con respecto al agua líquida. De hecho, por eso es que el hielo, a pesar que es el sólido del agua líquida o del agua, cuando lo juntamos agua o hielo, el hielo flota en vez de irse al fondo. Esto es fundamental, fíjense, para este fenómeno para la vida acuática, porque si los océanos se congelaron de abajo hacia arriba, pues mucho científico abajo, la vida marina no existiera en gran parte, o no pudiera existir. En ciertos lugares del mundo es importante, y con los fenómenos de glaciación que sufrimos históricamente, pues no dice vida marina. Gran parte del desarrollo de la vida del planeta se dio a partir de la vida marina o acuática. Quiere decir que este fenómeno es fundamental para que esto persista. La densidad relativa es la comparación de las densidades de sustancias. Esto es fundamental. Entonces la densidad relativa de un material es la densidad del material con respecto a la densidad de referencia. La densidad del material está con respecto dividido entre la densidad de referencia. Unidades no tiene, esto es adimensional. ¿Bien? Es completamente adimensional porque está dividido entre las unidades. Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia es el patrón que se utiliza, es el agua líquida a 1 atmósfera y 4 grados centígrados, o a 1 atmósfera y 60 grados Fahrenheit. O sea, se utilizan dos temperaturas de referencia clave: 4 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. 4 grados centígrados normalmente se trabaja como punto de referencia para el sistema internacional, y 60 grados Fahrenheit para el sistema inglés o americano de uso común. Tengan en cuenta, muy en cuenta esa parte. En el caso de gases, en el caso de matriz en gas, utilizan normalmente la temperatura, la densidad del aire como patrón de la densidad de referencia, y sería a las mismas temperaturas, 4 a 60 grados Fahrenheit.
tengan en cuenta, por ejemplo, si el patrón es agua, la densidad relativa del agua entonces es 1, porque aquí la densidad del agua entre la densidad relativa de ella misma, y en este caso de el líquido también lo mismo. En el caso del gas también sería lo mismo para el aire. Otro punto de referencia habitual, aparte de las temperaturas que mencioné para el aire, es otro patrón que se utiliza acero de sulfito, que también es común de acuerdo a la bibliografía. O sea, aparte de estas temperaturas, puede que también aquí se utiliza 60 grados Fahrenheit, y que es posible que entonces para el aire también 60 grados Fahrenheit. Aunque es bastante más seguro, entonces este patrón que aparecen aquí. Estudiados. El peso específico se llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Bien. El peso, esta P no es de presión, esta P es de peso. El peso es la masa por la aceleración, en el caso del peso, la aceleración utilizada es la gravedad, y dividido entre el volumen. Como la masa entre la densidad, como la masa entre el volumen y la densidad, entonces aquí colocamos densidad por gravedad. En el sistema internacional, eso se reporta en unidades de milímetros sobre metro cúbico. En el sistema CGS viene sobre centímetro cúbico. El sistema en inglés, que me interesa, ¿no? Tendríamos la fuerza sobre el cúbico. La presión de un fluido, ya hablamos un poquito de la presión en otro video. Un fluido en reposo ejerce fuerza perpendicular significa 90 grados, sobre toda la superficie en contacto con el debido a los continuos choques de la molécula con dicha superficie está en movimiento continuo. El líquido ejerce presión vectorialmente a 90 grados centígrados hacia las paredes, a todos los lados de las paredes, y el mismo líquido o fluido ejerce presión sobre un objeto que aparece aquí, o más bien sobre un objeto que está sumergido con su cuerpo, sobre todo a 90 grados centígrados. Entonces se define la presión en un punto como la magnitud de la fuerza normal. Fuerza normal significa a 90 grados centígrados. Perdón, a 90 grados como hablo. 90 grados centígrados, grados Celsius, la magnitud de la fuerza normal por unidad de superficie. Cuando ya decimos fuerza normal, ya no es necesario decir perpendicular, que va a decir la división del cuerpo con el cuerpo a mano. O sea, quiere decir que si el área está así, el vector está a 90 grados del cuerpo. El sistema internacional se reporta en Pascal, metros por metro cuadrado. El sistema inglés se reporta con la fuerza sobre el cuadrado, o una unidad que no es la principal, que es la fuerza sobre pulgada cuadrada. En inglés se utiliza la libra fuerza sobre el pie cuadrado, o la libra fuerza sobre la
Otra forma de expresar la presión es directamente con unidades como la atmósfera, que equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales, bar, que equivale a 10 a la 5 pascales, y milímetro de mercurio, que equivale a 133,3 pascales. Bien, principio fundamental de la estática de fluidos. El principio fundamental de la estática de fluidos es la presión a un punto del interior de un fluido, presión, se llama presión hidrostática o presión estática más bien, es directamente proporcionada a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Significa que la presión a la cual está sometido este punto está sometido a la presión ejercida por el líquido que está por encima de él y la presión que se ejerce sobre la superficie, pero sin tener en cuenta la presión que está en la superficie, que es la presión atmosférica, pues entonces la presión de este punto en forma diferencial sería la presión ejercida por todo el fluido que está por encima de él, en este caso interpretado por la estructura H. La presión es fuerza sobre área, la fuerza es masa por gravedad sobre área, teniendo en cuenta que la densidad es masa sobre volumen. Entonces podemos incluir que la masa es igual a densidad por volumen. El volumen en este caso sería el área o la altura que compone, y si esto se reemplaza, entonces la presión, que era la densidad que ya estaba aquí, el volumen que podemos ver con fuerza, área por altura, y la gravedad que ya también aparece aquí. Entonces se eliminan las áreas y divide entre el área, ¿no? Que también está acá. Entonces lo único que se debe hacer es que se eliminan las áreas y quedamos lo que es la presión hidrostática, o más bien presión estática. Y esta presión estática se expresa como la densidad del fluido por la gravedad por la altura o profundidad. Y este es el principio fundamental de la hidrostática o principio fundamental de la estática del fluido. Recuerden, la presión estática de cualquier fluido es la densidad por igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura o profundidad, dependiendo de cómo lo estemos diferenciando. Quiere decir que entre más profundo esté el punto de referencia, estará sometido a mayor presión, en vista que la altura o la profundidad crecerían. Ahí no crece la densidad, no cambia la gravedad, sino que cambia la profundidad. Y entre menos profundo esté, está sometido a mayor presión. El teorema general de la estática de fluidos, entonces, ahí la diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en fluido es igual al peso específico de este líquido por la diferencia de la profundidad entre ambos puntos. Palabras más, palabras menos, significa que la diferencia de presión entre dos puntos está dada realmente, o sea, si tenemos un delta de P, es igual a la menos densidad y la gravedad por el delta de profundidad, que en este caso lo vamos a tomar en el eje Y, por decirlo. Pero que en forma diferencial se escribe como una derivada, la derivada de la presión es igual a la menos densidad por la gravedad, suponiendo que la presión no cambia, la densidad no cambia, la gravedad no cambia, y lo que cambia es la profundidad por la posición. Bueno, se escribe menos porque el cambio se está dando del punto final al punto inicial, y el punto inicial está menos profundo que el punto 1, por eso se coloca el menos. Porque las leyes de la derivación no tienen que ver con dónde está la posición, realmente el punto final menos el punto inicial. En este caso, porque la derivada presión 2 menos presión, perdón, altura 2
en la altura 1, Y2 menos Y1, Y2, si se está midiendo, sí, desde este plano de arriba hacia abajo, entonces Y2 es más pequeño que Y1. Por tanto, tendríamos Y2 menos a Y1, y eso daría ese cambio negativo. Para compensar entonces eso colocaríamos. Aquí está la demostración. Sin embargo, vamos a detallar, vamos a dejar el material que ustedes pueden consultar y el cual pueden visualizar cómo se llega a la expresión. La presión de un fluido varía con la altura sobre un nivel de referencia, o que eso se refería a la diapositiva pasada. Ni la forma de un recipiente ni la cantidad de líquido que contiene influyen en la presión que ejerce sobre su fondo. Quiere decir, por ejemplo, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí están sometidos a la misma presión porque están en el mismo fluido y a la misma profundidad básicamente. No tiene nada que ver ni con la cantidad de líquido que está por encima ni con la forma. Tiene que ver con la profundidad. Recuerda que la presión estática es igual a la densidad, en estos cuatro casos la densidad es la misma, porque es un fluido, la gravedad es la misma en todos porque está sometido al mismo sistema referencial y a las alturas porque son las mismas profundidades independientemente de la forma. Si trazas aquí, la profundidad es esta, aquí la profundidad es esta, aquí la profundidad es esta, aquí la profundidad es esta. Son la misma profundidad, por lo tanto todos esos puntos que hemos colocado aquí están a la misma presión y se conforman o se alinean con este elemento que está como pregunta para. Voy a dejar esto pendiente, lo que son los tubos en U y los vasos comunicantes, para hablar un poquito más adelante con respecto a lo que son la estática de una de las aplicaciones. Lo pueden consultar para ir avanzando, pero en esta video presentación no se va a ahondar en el tema de tubos numéricos. Lo iremos a ahondar cuando hablemos de presión o medición de presión. Principio de Pascal: la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite en forma instantánea y con igual intensidad a toda porción del dicho fluido y a las partes del recipiente que lo contienen. Significa que los fluidos se comportan como transmisores de fuerza o transmisión de fuerza distinta. Este es un ejemplo claro, digamos, de principio de Pascal. Se aplica una fuerza pequeña en este lado, aquí está contenido un fluido, entonces lo de rosado es un fluido, la presión P tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido, lo de Pascal, entonces sobre el pistón con una mayor área la presión produce una fuerza capaz de sostener. El asunto es que aquí tengo que aplicar una fuerza en un área pequeña, se genera entonces un gran tamaño, un gran desarrollo de presión, y esto al final se transmite por el líquido, que los líquidos no son compresibles, se va a comprimir, se transmite la fuerza es, en este caso la fuerza es presión por el área 1, en este caso presión por el área 2, lo cual se traduce en una fuerza probablemente más grande que la
con la cual se puede sostener el equilibrio. El equilibrio de fuerza es que la presión en 1 y la presión en 2 es igual, que la fuerza en 2 equivale a la fuerza en 1 multiplicada por el área 2 multiplicada por el área de 1. El área 2 es más grande que el área 1, por tanto, el módulo de la fuerza 1 aplicado se va a ver multiplicado por el hecho de que el área en la que se es mucho mayor. A2 sobre A1, la relación de A2 sobre A1 es mayor a 1, por lo tanto la fuerza 2 va a ser mayor a la fuerza 1. La fuerza, nada más la fuerza, no otra cosa. El elevador hidráulico es un dispositivo multiplicador de fuerza con un factor de multiplicación igual al cociente de la salda de los pistones. Un factor multiplicador igual a esta relación de la fuerza. El ejercicio lo voy a dejar para que lo puedan revisar en el material que se preparado. Al principio de aquí me gustaría que lo consultaran un poco, pero lo enunciamos. Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Creo que todos hemos evidenciado este fenómeno en una piscina o más. Necesitamos que se lo pone. Por último, la introducción a mención de la presión. Y voy a dejar lo mismo que ubicamos con los manejos, que se va a dejar. Este tema se va a ahondar más en los parámetros más adelante cuando abordemos el tema de medición de presión directamente. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima sesión.